Presa niñera que golpeó brutalmente a niños en el Bronx. Periodista hispano que documenta redadas migratorias podría ser deportado. Ponen en libertad contralor de la ciudad de Nueva York. El artista mexicano Leonel García considera que los narcocorridos reflejan la realidad mexicana. Saludos, gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de llegar a todos sus hogares con esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompaña. De inmediato comparto las principales informaciones. Las autoridades arrestaron a la niñera que fue grabada en video golpeando a los niños que estaban bajo su cuidado en una residencia del Bronx. Dio a conocer este miércoles una fuente familiarizada con la investigación. El incidente ocurrió el pasado 7 de mayo alrededor de las 2:21 de la tarde, según el informe policial presentado ante el precinto 42. El video fue grabado en la casa de los niños cerca de la avenida Washington en la calle 168 Este en el Bronx. Los niños de 4 años y de 6 años terminaron con hinchazón y hematomas en todo el cuerpo tras ser golpeados con un cinturón por la niñera, según el NYPD. Fueron atendidos en el hospital. Uno de ellos fue golpeado más de 50 veces con una correa, según el mismo reporte policial, y todo quedó captado en video. Un periodista de habla hispana, conocido por documentar redadas de inmigración, podría enfrentar un proceso de deportación después de que la policía lo arrestó bajo cargos de obstrucción a la policía y reunión ilegal mientras cubría una protesta el fin de semana a las afueras de Atlanta. Se trata de Mario Guevara, quien huyó de El Salvador hace 2 décadas y construyó un gran seguimiento como periodista independiente, cubriendo temas de inmigración en el área metropolitana de Atlanta. Estaba transmitiendo en vivo en las redes sociales el sábado durante una de las protestas en el condado de DeKalb, cuando los agentes lo arrestaron. Además, el video muestra a Guevara de pie en una acera con otros periodistas, filmando a la policía con equipo antidisturbios caminando por un estacionamiento, antes de que él se adentrara en las calles mientras los agentes se acercaban. La policía de Colorado dijo que investiga denuncias de actividades pandilleras relacionadas con el Tren de Aragua en un complejo de apartamentos de la ciudad. Esto en un incidente que recuerda incursiones armadas del año pasado que sirvieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su campaña de deportaciones masivas. El jefe del Departamento de la Policía de Aurora, Tom Cumberland, dijo en una conferencia de prensa que busca varios hombres armados captados en los corredores de un edificio de apartamentos de la ciudad, como las imágenes que les estamos mostrando, donde residen familias venezolanas. Según testigos interrogados por la policía, varios individuos armados golpearon las puertas de los apartamentos varias veces la semana pasada en un edificio de apartamentos. En uno de los ataques ocurridos el pasado 9 de junio, un residente pudo grabar un video que eventualmente llevó al arresto de 2 de los sospechosos. Además, también el video muestra a individuos armados intentando intimidar o posiblemente extorsionar a inmigrantes recién llegados. Según las autoridades, las tácticas de los sospechosos armados resultan similares a las utilizadas por los delincuentes del Tren de Aragua, esta banda criminal internacional nacida en la cárcel de Venezuela, sugiriendo una coordinación y entrenamiento entre pandillas. El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, fue puesto en libertad por la noche tras ser arrestado en un juzgado de Manhattan por agentes del ICE, quienes afirmaron haber agredido a uno de ellos mientras intentaba observar los procedimientos de inmigración en medio de la represión de deportaciones masivas de la administración del presidente Trump. No quedó claro si de inmediato Lander, cuyo arresto provocó una condena inmediata y generalizada, si él enfrentaría cargos de agresión.
Unas 5 horas después de su arresto en el número 26 de Federal Plaza, Lander, acompañado por su esposa y la gobernadora Kathy Hochul, salió del juzgado entre vistores y aplausos de los simpatizantes reunidos frente al juzgado. Un panel de jueces de un tribunal de apelación de San Francisco evaluó si el presidente estadounidense Donald Trump mantendrá el control de la Guardia Nacional de California, y de acuerdos a medios locales y analistas dieron señales de favorecer la permanencia de las fuerzas en el terreno. Aunque aún no han emitido un fallo definitivo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos cuestionó los argumentos de un abogado que defiende a California, quien sostenía que Trump habría asumido ilegalmente el control de la Guardia Nacional de California al no consultar al gobernador antes de hacerlo. La semana pasada, el juez del distrito Charles Breyer habría emitido una orden judicial que obligaba a Trump a retirar a los 4,000 elementos de la Guardia Nacional que fueron desplegados en las calles de Los Ángeles tras el estallido de las protestas contra los operativos masivos de inmigración en la ciudad californiana. No obstante, el fallo fue bloqueado temporalmente horas después por el Tribunal de Apelaciones y fue pactada una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes. Una nueva encuesta en la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York podría ser una buena noticia para Andrew Cuomo, pero quizás no tan buena como esperaba. La encuesta de Maritz de junio muestra que Cuomo superó el umbral del 50% de la séptima ronda de votación por orden de preferencia. El candidato a Nueva York fue el predilecto de casi el 40% de los probables votantes de las primarias demócratas, incluyendo aquellos que aún no habían decidido. El competidor más cercano fue el asambleísta estatal Zohran Madani, quien obtuvo poco más de una cuarta parte de los votos según la encuesta. Ningún otro candidato superó el 10%, aunque Cuomo sigue siendo el favorito 5 días después del inicio de la votación anticipada. Su ventaja sobre los demás candidatos ha disminuido. En mayo tenía una ventaja de 19 puntos sobre Madani en cuanto a candidatos de primera opción. La última encuesta reduce este margen a 11 puntos. El presidente Donald Trump sugirió que extenderá la fecha tope para ya entre 3 ocasiones que ha dado a TikTok para desligarse de su matriz, la China ByteDance, y por poder operar así en territorio estadounidense. El pasado 4 de abril, Trump concedió el último plazo adicional de 75 días a TikTok, que llegaría a su fin ese 19 de junio para que alcanzara un acuerdo con empresas estadounidenses que le permita desvincularse de esta empresa. El mandatario declaró en el Air Force One que cree que un acuerdo se sellará al tiempo y que su homólogo chino lo firmará finalmente, según recogen varios medios. Hacemos un resumen de lo que sucedió en la cumbre del G7, que concluye con dudas sobre el consenso con Estados Unidos en temas claves. La cumbre del G7 en Canadá concluyó este martes tras 2 días de reuniones y un acuerdo unánime contra la escalada de las tensiones entre Israel e Irán, un asunto que marcó el encuentro y que llevó al presidente estadounidense Donald Trump a regresar a su país tras la primera jornada. Los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido se citaron el domingo con múltiples frentes abiertos y aparentemente sin un consenso multilateral a la guerra arancelaria de Trump. Sin embargo, el intercambio de bombardeos entre Teherán y Tel Aviv como respuesta al ataque israelí contra varias instalaciones nucleares y objetivos militares iraníes sí llevó a los mandatarios a la unanimidad. El G7 acusó a Irán de ser la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en Oriente Medio y reafirmó su posición de que Teherán no debe bajo ninguna circunstancia adquirir un arma nuclear. Al mismo tiempo, solicitó resolver la crisis y una desescalada que incluya un alto el fuego en la Franja de Gaza. En la misma declaración conjunta que parecía improbable y fue emitida tras la cena de trabajo que los líderes mantuvieron el lunes, el grupo acordó que Israel tiene derecho a defenderse. Los bombardeos entre Israel e Irán empujaron a Trump a abandonar el encuentro el lunes para viajar a Washington a reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, mientras Estados Unidos considera su entrada directa en el conflicto. La justicia argentina concedió el beneficio de la cárcel domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández,
sentenciada a 6 años de prisión. La justicia argentina otorgó a la expresidenta Cristina Fernández prisión domiciliaria tras ser condenada a 6 años por administración fraudulenta. A sus 72 años cumplirá la pena en su vivienda bajo estrictas condiciones y vigilancia electrónica. De acuerdo a la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no tendrá que comparecer en persona en los tribunales cuando tenía previsto hacerlo este miércoles. El juez le impuso a Fernández una serie de condiciones, entre ellas que no podrá abandonar su domicilio salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial. El juez ordenó colocar a Fernández un dispositivo de vigilancia electrónico. Los abogados de la expresidenta habían solicitado que no se le colocara dicho dispositivo al considerar que no era posible la fuga y por evitar que fuera humillada. En definitiva, la Corte Suprema confirmó el fallo. Mientras tanto, la Fiscalía cuestionó la medida por falta de razones humanitarias. Seguimos en Argentina. El presidente de este país, Milei, habilita a la policía argentina a realizar requisas y detenciones sin orden judicial. Vamos a aprender de los mejores, vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo. Y vamos a hacer las inversiones que hagan falta, equipándonos con tecnología de punta en materia forense, en materia informática y de comunicación. Esto es simple. El Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas. Hay que estar a la altura del nivel de capital, capacidad organizacional y tecnología que tiene cualquier organización criminal. Cualquier otra cosa es perder el partido antes de jugarlo. Hacemos una pausa comercial. Al regreso seguimos compartiendo con todos ustedes más noticias. En las tiendas Lebron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. La salud del senador colombiano Uribe Turbay mantiene en vilo a todo un pueblo en Colombia. El estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa generando gran preocupación en Colombia días después del atentado en el que fue herido de bala en su cabeza. Su lucha por sobrevivir lo ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la violencia política. A las afueras de la clínica, decenas de personas mantienen una vigilia permanente rezando por un milagro. Bajo una bandera con la frase Fuerza Miguel, ciudadanos de todas las edades y profesiones se turnan para encender velas, depositar imágenes religiosas y ofrecer plegarias en un acto colectivo de fe y esperanza. El informe médico de este martes indicó que Uribe Turbay permanece en condición de máxima gravedad, aunque con un pronóstico reservado, lo que dio un leve respiro a sus familiares y seguidores. Mientras tanto, avanza la investigación sobre el atentado. Además del sicario capturado en el lugar, la Fiscalía confirmó la detención de 2 presuntos cómplices, Carlos Eduardo Mora González y Caterina Andrea Martínez, esta última de 19 años, a quien un juez le dictó prisión preventiva por su posible participación en los hechos. Indígenas desplazados en el estado mexicano de Chiapas exigen traslado tras 9 años de espera.
Más de una decena de familias indígenas tzotziles desplazadas desde hace 9 años por la violencia en Chiapas exigieron este lunes al gobierno estatal su reubicación integral tras años de vivir en condiciones precarias. El grupo fue expulsado en 2016 por enfrentamientos entre grupos armados y desde entonces permanece en un campamento improvisado en San Cristóbal de las Casas. Araceli Cruz, portavoz de las 14 familias, denunció que no hay una ruta clara ni diálogo directo con las autoridades. Estamos pidiendo justicia, queremos una solución definitiva, digna, humana, una reubicación integral que nos permita rehacer nuestras vidas en paz, con acceso a vivienda, tierra, salud, educación, trabajo. Las familias viven en viviendas improvisadas con techos de lámina, expuestas a lluvias y bajas temperaturas, lo que agrava su vulnerabilidad ante fenómenos climáticos. En esta temporada de 2025 se prevé la llegada de hasta 25 ciclones tropicales, lo que aumenta el riesgo para los habitantes del campamento. Alonso Gutiérrez, padre de 8 hijos, relató que las condiciones siempre han sido pésimas y que han tenido que colocar plástico sobre los techos para protegerse. Fíjate cómo está el techo, pues entra el agua, entra frío más que nada, pues están sufriendo los niños, los bebés, pues aquí estamos viviendo. Organizaciones locales e internacionales estiman que entre 16.000 y 21.000 personas han sido desplazadas internamente en Chiapas en los últimos años, muchos por conflictos agrarios. También advirtieron que el desplazamiento forzado por violencia sigue siendo un fenómeno desatendido por las autoridades. En Ecuador comienza el juicio contra el ex vicepresidente correísta Glass, acusado de corrupción. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició este martes el juicio contra el ex vicepresidente Jorge Glass por el presunto delito de peculado en el llamado caso Reconstrucción, relacionado con el desvío de fondos destinados a las zonas afectadas por el terremoto de 2016. Glass, trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, había solicitado una nueva evaluación médica, argumentando padecer depresión grave, ansiedad y riesgo de suicidio. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el tribunal, que decidió continuar con la audiencia. Según el informe forense, Glass simularía síntomas psicóticos, aunque sí se confirmó un estado depresivo que no afecta sus capacidades cognitivas. Aún así, se recomendó una nueva junta médica mientras continúa con tratamiento psiquiátrico. El ex vicepresidente, figura clave durante el gobierno de Rafael Correa, ya cumple condenas por otros 2 casos de corrupción. Fue detenido en abril tras ser sacado por la fuerza de la Embajada de México en Quito, donde había solicitado asilo. Este hecho provocó una ruptura diplomática entre ambos países y un litigio en la Corte Internacional de Justicia. Además de Glass, en el juicio también está implicado el ex secretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal. Otros 7 exfuncionarios fueron sobreseídos, entre ellos el ex ministro Walter Solís, actualmente refugiado en México. El programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado Pacto 2.0 se inauguró en Lima, Perú, su evento anual. Fue inaugurado en Lima el evento anual del programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado Pacto 2.0. Se trata de una coalición entre la Unión Europea y sus socios de América Latina y el Caribe que pretende construir sistemas de justicia penal más efectivos, transparentes y basados en hechos, contribuyendo a sociedades más seguras y justas. La ponencia de apertura corrió por cuenta del primer ministro peruano Eduardo Arana, quien reafirmó el compromiso del país con la cooperación internacional. Queremos avanzar significativamente en los esfuerzos para fortalecer nuestras capacidades nacionales y la coordinación intergubernamental. El programa fomenta el diálogo político de alto nivel, la convergencia regulatoria y el apoyo a la cooperación regional e institucional con el fin de fortalecer las capacidades de los actores claves de la justicia y la seguridad, con un enfoque en la delincuencia económica. Por su parte, el director del programa, Javier Samper, hizo un llamado a la cooperación y subrayó la importancia de las figuras gubernamentales en las jornadas de conversación. El Pacto 2.0 no es una institución. Somos un actor técnico, un actor sin la legitimidad democrática que sí tienen ustedes. Hasta el momento, el programa trabaja con sus 5 fundadores europeos, como son España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal. De igual forma, 17 países de América Latina y 14 del Caribe.
Activistas chavistas piden en una protesta detener la guerra en Gaza y los ataques a Irán. Y nosotros el llamado de Venezuela, los colectivos revolucionarios, los colectivos de todo el país, pedimos es que se detenga esa guerra y se lleguen a acuerdos, pero acuerdos sin una daga en el cuello, ¿no? Algo que se entienda y que todos lleguen a un final feliz, que es lo que desea el mundo, que paren ese genocidio, que paren ahorita el bombardeo de Israel contra Irán y que el mundo siga avanzando siempre en aras de mantener una paz estable y duradera. De Caracas. Creemos y consideramos que es necesario que el mundo se alce, que el mundo eleve la voz en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. Precisamente en Gaza esa situación es muy lamentable y también en los territorios ocupados, ¿no?, de parte de Israel. Y también nos solidarizamos, elevamos la voz, mejor dicho, por la paz, en contra de la guerra. La paz es nuestra mayor victoria. Y la guerra es la victoria siempre de los poderosos y nosotros creemos es en la paz como premisa principal. Llamar al mundo, yo creo que el mundo entero debería marchar hacia Gaza. Yo creo que el mundo entero debería organizarse y salir de sus casas. Es lo que yo creo que debe hacer el mundo también. Marchar todo el mundo hacia Palestina para exigir un alto al fuego. Marchar y salir de las casas y demostrar la solidaridad. Y eso es lo que yo llamo y eso es lo que yo propongo por acá. El gobierno de Guatemala advirtió que no tolerará la corrupción en el sistema penitenciario y que más de 20 requisas realizadas en las últimas semanas han permitido recuperar el control de sus cárceles. Estamos firmemente controlando el tema del soborno, de la corrupción. No vamos a tolerar ningún acto de corrupción por parte de nuestro personal. Y de esa misma cuenta no vamos a tolerar también que tengan beneficios ilícitos los privados de libertad. Respetamos plenamente los derechos humanos de las personas, respetamos el derecho y estamos actuando apegados a estricto derecho, pero vamos a ser fuertes y contundentes en materia del sistema penitenciario. De acuerdo a expertos en el tema, miles de comerciantes guatemaltecos son víctimas de extorsión que se originan precisamente en las cárceles. Cumplimos con nuestros patrocinadores, usted no le cambie. Al regreso seguimos con más de Noticias al Día. En las tiendas Lebron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Elevan a 21 el número de muertos de ataques rusos contra Ucrania. Un ataque ruso mata a 13 personas en Kiev en plena cumbre del G7. Ha ocurrido después de varias noches relativamente tranquilas en la capital ucraniana, donde sus habitantes volvieron a despertarse este martes con el estruendo de las defensas aéreas, los impactos de misiles y las ametralladoras que tratan de derribar drones kamikaze Shahed. Más de un centenar de personas han resultado heridas en los 8 distritos de Kiev afectados por el bombardeo. También han muerto otras 2 personas en el puerto de Odessa. El ataque se produjo mientras se desarrolla en la provincia canadiense de Alberta una cumbre del G7 en la que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que participará como invitado, tenía previsto reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump para tratar de convencerle de que dicte sanciones contra Rusia para forzar al Kremlin a parar la guerra. Estos ataques son puro terrorismo, aseguró Zelensky, que ha visto frustrados sus planes de reunirse con Trump después de que el presidente estadounidense se retirara antes de tiempo de la cumbre para ocuparse de la guerra entre Irán e Israel en Oriente Medio.
El presidente ucraniano explicó que su administración está en contacto con todos sus socios a todos los niveles posibles para que haya una respuesta adecuada a un nuevo ataque ruso que, según el ministro de Exteriores de Kiev, no tiene otra intención que hacer que los líderes del G7 parezcan débiles. Zelensky también tenía previsto abordar con Trump la posibilidad de que Ucrania compre a Estados Unidos las defensas aéreas y otros tipos de armamento que Kiev necesita para proteger su territorio de ataques como el de anoche. La administración de Trump no ha aprobado desde su llegada al poder ningún nuevo paquete de armamento para Ucrania, que sigue sin recibir respuesta a su oferta de pagar por las armas que bajo la presidencia del demócrata Joe Biden recibía de forma gratuita de Estados Unidos. En el ataque, Rusia empleó 440 drones y 32 misiles, de los que 26 fueron interceptados por la Fuerza Aérea Ucraniana, que también neutralizó casi 240 drones. Decenas de miles de personas salieron este miércoles a las calles para apoyar a Camboya en el conflicto fronterizo que mantiene con Tailandia, después de la disputa avivada desde finales de mayo y esto haya sido remitida a la Corte Internacional de Justicia. Medios oficialistas apuntaron que un total de 150.000 ciudadanos participaron en la movilización bautizada como Marcha de Solidaridad, en respaldo del gobierno de Camboya y de los soldados desplegados en la frontera con Tailandia. Todo esto en el marco de la disputa territorial entre Phnom Penh y Bangkok, que arrastra una histórica rivalidad. Las tensiones entre los dos países vecinos se avivaron a finales de mayo, después de que un militar camboyano muriera en un intercambio de disparos entre ambos ejércitos en una zona de disputa. Este incidente del que Camboya y Tailandia se acusan mutuamente. La serie Papá Soltero reflexiona sobre el papel del progenitor en la familia moderna. El actor protagonista Mauricio Ockman, quien interpreta a César, un hombre que de pronto se queda viudo y debe enfrentar el cuidado de sus 4 hijos tras la muerte de Sara, quien era la madre, y está interpretada por la mexicana Ana de la Reguera. Para Ockman, el concepto de progenitor, este macho alfa, ya no funciona, sino que ahora hay muchos papás a los que nos gusta la paternidad y atesoramos esos momentos, unas cualidades de ciertas paternidades modernas que se pueden observar en esta serie que se estrenó este viernes en la plataforma de streaming, según mencionó. El artista mexicano Leonel García considera que los narcocorridos reflejan una parte de la realidad mexicana. No, definitivamente reflejan una parte de la realidad mexicana y una parte muy visible, porque desgraciadamente es una parte que nos preocupa todos los días, ¿no? El debate que se está teniendo ahora va más allá, ¿no? Se dirige hacia la parte de no nada más de visibilizar una realidad social, sino de enaltecer o de ser aliado de una realidad social. Creo que sí, el arte definitivamente nos está todo el tiempo diciendo qué es. No tenemos tiempo para más. Les agradecemos a todos ustedes la sintonía en esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompañó y, como siempre, reiterarles a todos ustedes el compromiso que tienen de seguir en sintonía con nuestra programación.